Muy bien, les decía que si nosotros hemos contribuido, hemos pagado nuestros impuestos, no deberíamos preocuparnos ahora. Pero si nosotros no hemos pagado impuestos o no hemos contribuido a la SUNAT, ya sí deberíamos un poco preocuparnos. Y la presente charla está dirigida justamente a este tipo de personas. Primero ya les he mostrado el Decreto Supremo, el 430-2020, Economía y Finanzas, que ha sido publicada el 31 de diciembre del año 2020. Entra en vigencia a partir de este mes. Como les había dicho, este Decreto Supremo autoriza a las entidades financieras a que las entidades financieras puedan otorgar información financiera a la SUNAT. ¿Qué tipo de información van a otorgar las entidades financieras? Bueno, aquí lo puse en forma de resumen. En el reglamento que les he mostrado, ahí está un poco más detallado. Una, identificación del titular o titulares de la cuenta. Es decir, el banco le va a informar a la SUNAT lo siguiente, para el caso de personas naturales. Personas naturales somos nosotros, como yo, Marco Antonio, y ustedes que me están escuchando son personas naturales. Somos personas naturales, tenemos un nombre, tenemos un DNI, ¿ya? ¿Qué información? Nuestro nombre, en mi caso, por ejemplo, Marco Antonio Nolasco, es el nombre que le va a informar el banco a la SUNAT. Mi número de documento de identidad, el número de RUC o NIT de contar con dicha información y también el domicilio que yo he registrado en la entidad financiera al momento de aperturar la cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Eso en el caso de las personas naturales. En el caso de las personas jurídicas, cuando hablamos de personas jurídicas, son empresas constituidas legalmente y que tienen su registro o publicada, su escritura pública en los registros públicos, ¿ya? Que solamente existe para fines legales, empresas en este caso, ¿no? Que tienen la denominación social de SAC, EIRL, SRL, los que ustedes ya conocen. En este caso, el banco va a informar sobre su nombre, la denominación social o razón social. En este caso, pongamos las estrellitas, Sociedad Anónima Cerrada. Amor, dudo que te mueras, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, no lo sé. El número de RUC, su NIT, en caso de que cuente con esa información, el domicilio que han registrado al momento de apertura de la cuenta de ahorros, la cuenta corriente, ya en el banco. Esa es la información que se va a brindar. ¿Qué más se va a brindar? Esto tiene el reglamento por si acaso. Datos de la cuenta, es decir, qué tipo de cuenta o qué tipo de depósito se realiza de la cuenta, el número de la cuenta corriente o ahorros, el número de CCI de la cuenta interbancaria, y si ha sido aperturada en moneda nacional o en moneda extranjera. ¿Qué tipo de titularidad de la cuenta se tiene? Si es una cuenta individual, uno solo, o es una cuenta mancomunada, lo manejan más personas, etc. Los saldos y montos acumulados o promedios o montos más altos que ustedes hayan tenido en la cuenta. ¿Ya? Los rendimientos también que se han generado a través de la cuenta en cada periodo. Toda esa información ahora el banco va a ir informando. Toda esa información va a ir informando a la SUNAT. El Decreto Supremo, ¿desde cuándo entra en vigencia? Hay mucha gente que ya está asustada, pues, ¿no? Porque piensa que la información que se va a informar es ahora de todo el año 2020. No. Esta información se empieza a informar a partir del 31 de enero de este año en adelante. Quiere decir que las personas que todavía no han regularizado su situación financiera en el año 2020, todavía tenemos plazo porque nosotros sabemos que cada año se hace una declaración jurada anual de nuestros impuestos y que normalmente están venciendo en los meses de marzo o abril. Entonces, tienen plazo. Pero esta información se va a brindar a la SUNAT mensualmente, es decir, dice por periodos, ¿no? Y un periodo es un tiempo de un mes o también puede ser anual. Pero en este caso, la SUNAT siempre hace referencia a periodos mensuales. Entonces, cada mes se va a ir informando. Por ejemplo, en el mes de enero tenía 15,000, al mes de febrero he acumulado 20,000, entonces ese monto acumulado se le va a ir informando. Anualmente también se le va a informar cuánto es el promedio más o menos de saldo que tú mantienes en tus cuentas. Ya, todo eso ahora es la parte formal, la parte del Decreto Supremo, la 430-2020. Ahora les voy a hablar sobre el tema que nos ha traído. ¿Por qué se saca este Decreto Supremo? ¿Por qué? El objeto mismo del Decreto Supremo dice que es con la finalidad de luchar contra la evasión, contra la elusión tributaria, fiscal. Es decir, personas que no quieren pagar sus impuestos, evaden impuestos, otros
que eluden sus impuestos. Supongamos o pongamos un caso práctico. Por ejemplo, usted es una persona, yo conozco bastante personas que se dedican al alquiler de inmuebles. Ya, se dedican al alquiler. Ustedes cobran mensualmente 3,000 soles por el alquiler, ¿ya? De un inmueble que ustedes tienen. Pero ese dinero que se les entrega, ustedes lo van depositando en una cuenta de ahorro. Mensualmente, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. En 4 meses ya tienes 12,000. Quiere decir que el banco ya debería informar diciendo que tú tienes 12,000 soles en una cuenta de ahorros a la SUNAT. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que la SUNAT te va a llamar y te va a preguntar. Y te va a decir, oiga, ¿de dónde usted ha obtenido estos 12,000 soles? Te va a preguntar, ¿de dónde ha sacado estos 12,000 soles? Entonces, aquí es una simple lógica, ¿no? Ustedes, por ejemplo, saben que cuando un niño les dice mentiras, ¿ya? Cuando un niño les dice mentiras, usted dice, ¿no? Hijo o niño, no tienes que mentir, porque si mientes, te va a crecer la nariz. Bueno, siempre hemos dicho eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces la pregunta es clara, ¿qué me conviene en estos casos? ¿Qué me conviene? Así como a los niños nosotros le decimos, tienes que decir la verdad. Ya, tienes que decir la verdad. Si tú has estado cobrando 3,000 soles por alquileres de un inmueble y en 4 meses tú tienes 12,000 soles, entonces tienes que decir la verdad porque te conviene. Después te voy a decir por qué. Porque si tú le dices, no, es que me han prestado o es que me he ganado en un concurso, bueno, o he estado jugando a las apuestas y me he ganado esos 12,000 soles. Si tú dices eso, no te conviene. ¿Por qué? Porque la SUNAT va a interpretar que eso es un incremento patrimonial. Y si no lo sabes justificar, es un incremento patrimonial no justificado. Y en estos casos, ¿qué se hace? La SUNAT, para que lo vuelva legal ese dinero, te va a aplicar una tasa del impuesto a la renta del 30%. Entonces ustedes sáquenle el 30% a 12,000 soles, ese sería el impuesto que ustedes tendrían que pagar, el 30%. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía, no me conviene decir la verdad, no me conviene mentir, porque ustedes mienten, les aplican el 30%. Y ahí es la tasa más alta que existe en lo que se refiere a tasas del impuesto a la renta. ¿Qué más? Aparte de aplicarte el 30% de tu dinero, es decir, te va a quitar el dinero, 30 menos 30% restándole, te va a aplicar una multa del 50% del tributo omitido. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 12, acá tengo una calculadora, si yo tengo 12,000 soles, y yo le calculo el 30%, son 3,600. Ese es el impuesto que yo pago, más los intereses, etc. Aparte de eso, me va a aplicar el 50%, el tributo omitido. Son 3,600, es el impuesto que yo debía haber pagado en su debida oportunidad. Pero como no lo he pagado, ahora la multa es del 50%. Entonces, por 0,50, es decir, más 1,800 soles. Entonces, estamos hablando de bastante dinero. Ya estamos hablando de bastante dinero. ¿Qué más podría pasar? Que, bueno, hay casos, retrocediendo un poco, ¿por qué? Hay casos, por ejemplo, en donde hay personas que se prestan cuentas, es decir, yo no puedo abrir una cuenta, pero otra persona abre una cuenta y yo le voy dando mi dinero y esa persona va depositando, ¿no? Va depositando, depositando, depositando. La SUNAT lo va a llamar y le va a decir, oiga, ¿de dónde sacó este dinero? ¿No? Entonces, en todos los casos hay que un poco, les digo, ¿no? Que me conviene, hay que decir un poco la verdad. ¿Ok? Muy bien. En síntesis, no debieran preocuparse, ¿no? Porque tengo 10,000, 15,000, 20,000, etcétera. Para mí, todos esos montos son justificables. ¿Por qué? Porque la SUNAT lo único que quiere es que ustedes puedan justificar. Entonces, ahora ustedes tienen que, por eso les decía, no tienen que empezar a crear escudos fiscales. Después de esto les hablo sobre los escudos fiscales. Si es que ganan un poquito más. Pero si que ganan bajo, no tienen por qué tener miedo. Les pongo un ejemplo, por ejemplo. Yo tengo 30,000 soles. ¿Ya? Tengo 30,000 soles. Y como tengo 30,000 soles en una cuenta,
el banco le informa a la SUNAT me notifica, y la SUNAT una vez que me notifique, yo voy y me va a preguntar, señores, ¿cuál es la fuente de este dinero? Me va a preguntar eso, ¿cuál es la fuente? O sea, ese dinero, ¿de dónde proviene? Entonces, el dinero puede provenir de varias fuentes, ¿no? Por ejemplo, les puse algunos ejemplos. Ustedes pueden decir, es que he generado intereses. Ya, he generado intereses. Entonces, si tú has generado intereses, sea ya en una empresa, prestándole a una persona o en el mismo banco, entonces la SUNAT lo único que te va a pedir, tu contrato. Nada más, tu contrato. Ustedes muestran el contrato y ya el dinero está justificado de los 30.000 soles. Ah, ya, ustedes pueden decir, no, ¿sabe qué? Esto es una donación. Y si es una donación, ¿cómo te tiene que donar? A través de una notaría, se tiene que redactar una minuta y con la minuta hacer la escritura pública, registrarlo o publicarlo en los registros públicos. Tú muestras tu escritura pública diciendo que ese dinero ha sido donado y ya está justificado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es sencillo en realidad. También puede ser ahorro, ¿no? Depósitos, ¿no? Por ejemplo, depósitos de 2.000 durante los últimos 2 años. Entonces, ¿cómo justifico esto? Bueno, he estado en planilla en una empresa, tengo boletas, justifico. He estado trabajando independientemente, mis recibos por honorarios, lo justifico. Entonces, hay maneras de justificar. Lo que pasa es que nosotros debemos emitir los documentos. Es decir, en otras palabras, debemos documentarnos. El problema es si es que nosotros no nos documentamos. Por eso yo le decía, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La SUNAT ahora va a tener acceso a mis cuentas, vas a ver el monto de dinero que yo tengo, pero ¿qué hago? Hay mucha gente que se está volviendo un poco loca, dice, no, ¿qué hago? Se están asustando y están empezando a sacar su dinero de sus cuentas. Déjenme decirles algo. Si ustedes, por ejemplo, como la SUNAT, como los bancos a partir de este 31 de enero van a empezar a informar a la SUNAT, si es que ustedes están retirando su dinero como loco, ya, están retirando su dinero como loco, déjenme decirles de que se están metiendo en un problema mayor, porque no deberían retirar su dinero. ¿Por qué? Porque aparte de retirar su dinero, ¿saben qué están haciendo? Están grabando su dinero con la tasa del ITF. No sé si han escuchado hablar del ITF, el impuesto a las transacciones financieras. Es una tasa que nos cobra el banco, pero es una tasa bastante mínimo, pues, ¿no? A veces es 10 céntimos, 5 céntimos, 1 sol, 2 soles, dependiendo de cuánto dinero están moviendo. Pero el momento de ustedes retirar el dinero, están grabando su dinero con el ITF, están dándole movimiento. Pero recuerden que también el banco anualmente informa sobre el movimiento de dinero que ustedes hacen por bancos. Ojo, entonces por eso siempre, ¿no? Bueno, en estos días que me han estado consultando, yo les decía, ¿sabe qué? Mantén tu dinero en el banco, no hagas nada, tranquilo, más bien anda documentándote para que tú puedas ver cómo vas a justificar el dinero que tú tienes ahí. El detalle es justificar. Entonces, ahora les voy a enseñar yo ese tema de crear escudos fiscales. Ahora, ¿qué ven en la imagen? Un tiburón, dice. Bueno, ese tiburón es la SUNAT. Pero no lo vean así, no vean un tiburón, sino que vean ustedes adelante un pez. Y ese tiburón que los está mirando así, imaginariamente, conviértanlo en un pez gordo, ¿ya? En un pez gordo. Y a eso es a lo que voy, y ese es el tema central del cual les quiero hablar el día de hoy. Pregunta. La SUNAT, cuando la gente le empiece a informar, ¿ya? A la SUNAT, cuando la gente, digo, los bancos le empiezan a informar sobre la cantidad de dinero que ustedes tienen en los bancos, ¿qué va a hacer la SUNAT? La SUNAT va a empezar a sacar unos filtros, ¿ya? Va a empezar a sacar unos filtros, y a través de esos filtros van a empezar a filtrar personas, ¿no? Que tienen 10.000, 12.000, 15.000, 30.000, 50.000, 80.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón de soles, 6 millones de soles, etcétera. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que la SUNAT se va a fijar en personas que tienen 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 soles? ¿Ustedes creen de verdad que se va a fijar en ese tipo de personas? Yo la verdad no lo creo.
Y si ustedes tienen entre esas cantidades que he mencionado de dinero en el banco, para mí ni siquiera debieran preocuparse, porque la SUNAT ni siquiera les va a mirar. Ya no, la SUNAT, ¿qué quiere? Quiere recaudar. Y para recaudar, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a los peces gordos, a los peces gordos. O sea, personas que tienen 300.000, 500.000, 1 millón, 1,5 millones, 3 millones, 6 millones de dinero en los bancos. Ahí quiere ir la SUNAT. Pero yo personalmente considero de que no va a llamar o no se va a meter con personas que tienen 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 soles en el banco. Así que si son ese tipo de personas que tienen esa cantidad de dinero en los bancos, ni siquiera se preocupen. Ya se va a fijar en los peces gordos, ¿no? Va a sacar su filtro, pues, ¿no? Al final el banco va a cumplir con lo que dice la norma, le va a entregar toda la información de todas las personas que tienen mayor de 10.000 soles en los bancos. Pero personalmente considero eso, que no se va a fijar en los peces flaquitos, en los peces pequeños, sino se va a fijar en los peces grandes y los peces gordos, porque eso es en realidad lo que le interesa a la SUNAT. Esta parte de aquí se llama ¿qué hago para yo defenderme de la SUNAT? O cómo empiezo yo a crear un escudo para protegerme de la SUNAT. ¿Cómo empiezo a crear el escudo? Ahí les puse 3 formas, ¿no? Porque hace un momento, por ejemplo, aquí les he hablado de que tenemos que documentarnos, tenemos que sustentar, ¿no? La SUNAT lo que va a hacer es que te va a notificar y te va a llamar a la SUNAT. Se llama inducción. La SUNAT en primas no te va a meter tu multa. Es decir, te va a notificar a tu correo electrónico, porque ahora están haciendo notificaciones vía correo electrónico, o a tu buzón sol si es que tienes RUC, o en su defecto, a tu domicilio, ¿no? Entonces, te va a mandar una carta inductiva. Y la carta inductiva te va a citar a las instalaciones de la SUNAT. Es decir, no te va a poner multa, ¿no? Pero sí te va a decir en la carta inductiva con qué motivo te está citando, ¿no? Entonces, es ahí que nosotros tenemos que documentarnos, más que todo para sustentar. Dentro de ellas, por ejemplo, nosotros tenemos la ley del impuesto a la renta que nos otorga 5 categorías, pero acá les puse 3, en donde ustedes podrían crear su escudo fiscal y podrían un poco aprovechar, ¿no? La normativa existente, ¿ya? Para si es que ustedes tienen dinero y si tienen algún negocio y no saben cómo justificar, entonces acá les voy a explicar un poco. La primera de ellas son rentas de primera categoría. Si ustedes se dedican al alquiler de inmuebles o al subarrendamiento, que se alquilan y subarrendan, dependiendo a lo que se dediquen, entonces hay muchos de nosotros que no justificamos, pues, ¿no? El dinero o no lo hacemos legalmente, no hay un contrato, no hay nada. Entonces ese dinero que nos van a depositar en una cuenta se va acumulando. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen tiendas comerciales en Arequipa, en Lima, etcétera, y viven acá, por ejemplo, en TAC. Entonces, alquilan y, por ejemplo, por el tema de emergencia, como no pueden ir allá a cobrar, etcétera, ¿qué le dicen? Depositan, le van depositando en la cuenta. No tienen 3 o 5 locales comerciales y le van depositando, alquila cuartos, mini departamentos, etcétera, le van depositando en una cuenta y eso va acumulando y va generando, ¿no? Va acumulando primero el dinero y primero te va dando movimiento a la cuenta. Entonces, en estos casos, ¿qué deberíamos hacer? Acogernos a las rentas de primera categoría y formalizar ese dinero. Es cierto, hay que pagar una tasa del impuesto a la renta, pero es mínimo, es 5%. Calcúlenle el 5% a 1.000 soles. Calcúlenle el 5%. Pagan su impuesto de 5% y están tranquilos. Y no están, por ejemplo, en el primer caso les puse, ¿no? De que si ustedes, la SUNAT les detectan o les encuentran el patrimonio, incremento patrimonial no justificado, les van a sancionar o les van a aplicar una multa del 30%. Entonces, ¿qué prefieren pagar? ¿El 30% más el 50% del tributo omitido o prefieren pagar el 5%? Lo que les estoy mostrando acá son cómo un poco crear o cómo protegernos nosotros, ¿ya? Cómo protegernos nosotros, pero buscando la forma legal, lo que existe, ¿no? Y lo que se puede hacer pagando un mínimo de impuestos.
La otra son rentas de tercera categoría. Dentro de lo que son rentas de tercera categoría, nosotros tenemos las rentas empresariales. Y aquí están los regímenes tributarios que nosotros conocemos y en los cuales, a los cuales, por ejemplo, las empresas se pueden acoger y en esos regímenes tributarios pagan sus impuestos, ¿no? Tenemos el régimen único simplificado, está el régimen especial del impuesto a la renta, está el régimen MIPE tributario y está el régimen general. Pero en este caso no les voy a hablar de los otros regímenes, les voy a hablar del régimen único simplificado. El régimen único simplificado es un régimen también creado para negocios pequeños, pero que también, si ustedes tienen un negocio y no están contribuyendo al fisco o no están pagando sus impuestos, entonces ustedes podrían acogerse a este régimen único simplificado. Aquí no se paga impuesto a la renta, se paga una cuota de 20 soles. ¿Ya? Si ustedes tienen ingresos hasta 5.000 soles mensuales, miren a lo que pueden justificar, hasta 5.000 soles mensuales, entonces van a pagar una cuota de 20 soles a la SUNAT. ¿Se dan cuenta? Es un negocio el que tengo, ¿no? No es un negocio de alquileres, es un negocio el que yo tengo. Puede ser compra y venta de bienes, algún bien que yo produzca, etc. Entonces, incluso no necesitan contador, no necesitan manejar libros contables, no necesitan nada. E incluso ahora ustedes van al banco sin ningún formulario, papel, nada. Ustedes van al banco y le dicen, señor, voy a pagar mi cuota del régimen único simplificado en el banco. Ya, señor, su número de RUC, por favor. Ya, dictan su número de RUC. ¿Qué periodo va a pagar? Bueno, como estamos en enero, voy a pagar el periodo diciembre 2020, ¿ya? ¿Y cuánto va a pagar? Bueno, como mis ingresos en diciembre del año 2020 han sido 4.500 soles, entonces voy a pagar una cuota de 20 soles. Es decir, no deben superar los ingresos de 5.000 soles, perdón, mensuales para pagar su cuota de 20 soles. Han generado ingresos por 3.000 soles, pagan su cuota de 20 soles. ¿Qué están haciendo? Están formalizando su dinero. No van a tener problemas porque cuando la SUNAT les llame y les diga, oiga, tú tienes acá depósitos mensuales de 4.500, 4.000, 5.000, etcétera. Mire, ¿de dónde obtienes ese dinero? ¿Cuál es la fuente de ese dinero? Bueno, yo tengo un negocio, ya ha pagado sus impuestos, mire, sí he pagado mis impuestos. ¿Por qué? Porque en este punto, por ejemplo, cuando los bancos le entreguen información a la SUNAT va a corroborar. A ver, esta persona tiene 35.000, 50.000 soles en el banco, ya acumulado, 50.000 soles. Muy bien, esta persona contribuye impuestos, ya, está en el régimen único simplificado. ¿Viene pagando sus impuestos mensualmente? Sí, viene pagando sus impuestos mensualmente. Acá. Entonces, ni siquiera te van a molestar, ni siquiera te van a llamar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es crear, esto es protegernos, ¿no? De esta normativa que ha salido. Ahora, no solamente hasta 5.000 soles, porque el régimen único simplificado tiene dos categorías. La segunda categoría te permite montos hasta 8.000 soles. Hasta 8.000 soles. Y la cuota que tienes que pagar es 50 soles. Es decir, si yo quiero pagar 20 soles, no debo superar el monto de los 5.000 soles. Y si supero, no debo superar el monto de 8.000 soles, pero mi cuota de 5.000 a 8.000 ya no es 20 soles. En este caso vendría a ser ya 50 soles. Es decir, si en un mes yo he generado ingreso por 5.001 soles, entonces la cuota a pagar por ese mes vendría a ser 50 soles. No debo superar los 8.000 soles, solamente son dos categorías. Anualmente lo que no debo superar es el monto de 96.000 soles. Multipliquen, ¿no? 8.000 por 12, 96.000 soles. Entonces, anualmente no deben superar ese monto. Entonces, yo tengo montos para justificar hasta 96.000 soles anuales. Estableciendo rentas de tercera categoría. Y le estoy diciendo, el régimen único simplificado, no necesitan contador, no necesitan llevar libros contables, no necesitan nada, solamente acogerse al nuevo régimen único simplificado y ya son formales y ya pueden justificar sus ingresos. La otra forma son generando rentas de cuarta categoría, es decir, emitiendo recibos por honorarios. En este caso ya se emiten recibos por honorarios electrónicos. Hay muchas personas, ya, hay muchas personas que no emiten recibos por honorarios. Ojo, van a tener problemas. Pero, ¿por qué no emiten recibo por honorarios? Dicen, no, es que si yo emito recibo por honorarios, me van a aplicar un impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, si ustedes ganan 2.000 soles mensuales y emiten recibo por honorarios, no van a pagar ningún tipo de impuesto. Ningún tipo de impuesto.
Porque primero, ustedes pueden acogerse en estos meses, por ejemplo, estamos en el mes de enero, ustedes pueden sacar la suspensión de retenciones de impuesto para que no les retengan, para que les paguen completito sus 2.000 soles, ¿no? Para que no haya retención de impuesto. Y segundo, la SUNAT permite, no tengo el monto exacto, pero para este año 2021, como la UIT ha subido, no tengo el monto exacto, pero más o menos es hasta 38.000 soles anuales. Ustedes no pagan ningún tipo de impuesto emitiendo recibos por honorarios. Estamos hablando más o menos de 3.000 y pico soles, ¿ya? Al año, anuales, perdón, mensuales. 3.000 y pico soles mensuales sin ningún tipo de impuestos. Entonces es otra opción que yo les doy para que ustedes puedan un poco, ¿no? Ver la forma de cómo justificar el dinero que ustedes tienen ahora en los bancos. Recuerden lo que les dije al inicio, las entidades financieras a partir de finales de este mes de enero van a empezar ya a informar a la SUNAT. Entonces, si tienen ingresos del año 2020, vayan regularizando, se viene las declaraciones anuales del impuesto a la renta, regularicen, y de ahora en adelante lo que deben hacer ustedes es documentarse. Solamente tener documentación y ver la forma de cómo justificar. Todo compren con documento. Por ejemplo, si van a comprar una maquinaria, por ejemplo, una buena opción, por ejemplo, son los contratos de arrendamiento. Es decir, van pagando cuotas y la maquinaria va generando. ¿Ok? A ver, bueno, hay bastante gente conectada. Finalmente, para terminar, espero que les haya quedado claro, porque esta parte de aquí, esta lámina que les estoy poniendo, esto es lo que nosotros debemos hacer frente a la normativa que ha sacado, ¿no? El Decreto Supremo, la 430 del año 2020, Economía y Finanzas. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Esto es lo que nosotros debemos hacer para un poco protegernos. Compartan esta transmisión y también informen, ¿no? Es simple, ¿eh? Es simple. Finalmente, ya para terminar, hay una pregunta. ¿Es inconstitucional? Nos dice. ¿Esta normativa es inconstitucional? Bueno, el día de hoy estamos hablando nosotros de cómo hacerle frente a la norma, cómo ustedes pueden hacer, ¿ya? Para que la SUNAT no les quite su dinero. Pero también hay varios abogados. En mi caso yo no soy abogado, pero hay varios abogados, ¿ya? Constitucionalistas, tributaristas, laboralistas, etcétera. Hay varios abogados a nivel nacional que ya se han manifestado sobre la normativa. Dicen que la normativa es inconstitucional porque la Constitución protege el secreto bancario. ¿El secreto bancario qué es? Que las entidades financieras no pueden otorgar información financiera o a cualquier otra persona. No se puede hacer eso. Eso es inconstitucional. Ya se ha manifestado, no sé qué vaya a pasar en estos días, ¿no? Pero por lo pronto yo les hablo sobre algo que existe, está vigente, ¿no? El Decreto Supremo 430-2020, Economía y Finanzas, está vigente. ¿Es inconstitucional? Hay varios que lo han dicho que sí es inconstitucional. ¿Perfecto? Entonces, ¿por qué? Otro detalle también, ¿no? Es que la información, por ejemplo, si lo tiene la SUNAT, si la SUNAT tiene información de ustedes sobre el monto que ustedes tienen en los bancos, ¿no creen que esa información podría filtrarse a personas que no deberían tener conocimiento, a terceros? Podría filtrarse, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por haberme seguido y también por haber compartido esta pequeña transmisión. Les había dicho que va a ser puntual y ha sido bastante puntual y no me he demorado mucho tampoco. Espero no haberme demorado. Nosotros el día de mañana estamos continuando con otro tema. Todos los fines de semana, los sábados y domingos, estamos conversando sobre diversos temas de interés, sobre temas de actualidad que se vienen a hablar. Cuídense, que le vaya muy bien.